Muy buenas tardes a toda la audiencia. El día de hoy es un día muy especial para su servidor, el doctor Carlos Cabeza Reséndez, servidor de ustedes. El día de hoy es muy especial porque el día de hoy empezamos un canal que, como les voy a platicar y vamos a reflexionar conjuntamente en ello, es un canal que tiene una finalidad que ustedes ya tendrán oportunidad de evaluar y participar y enriquecer. Empezaré por presentarme. Soy, como decíamos, el doctor Carlos Cabeza Reséndez, doctor en economía, político, investigador, catedrático, luchador social, periodista, analista político, económico y social, consultor con amplia trayectoria en el servicio público, gran experiencia legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. He trabajado en 3 ocasiones en la Cámara Alta y en 3 ocasiones en la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Premio Nacional, tuve el honor que me concedieran un premio nacional en economía con mi tesis doctoral que se llama Teoría y Práctica de Liberalización de Comercio, misma tesis doctoral que escribí en Estados Unidos cuando cursé mi doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. Asimismo, Premio de Liderazgo Internacional en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Washington, D.C. Ahí ahí nos hicieron favor de darnos este premio en Washington de Liderazgo Internacional. Asimismo, secretario técnico de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, asesor del Senado de la República para el Tratado de Libre Comercio. Me tocó coordinar el dictamen del mismo. Aquí quiero hacer una observación. Pusimos unos párrafos que los senadores aprobaron, que se incluyeran, condicionando la aprobación de dicho tratado a una serie de políticas complementarias que el gobierno federal debiera y estaba obligado a hacer, al menos en el tenor del dictamen mismo. Pero adivinen qué, los gobiernos neoliberales de aquella época hicieron caso omiso de ese condicionamiento de la Cámara de Senadores. Y bueno, pues no hubo política industrial, no hubo énfasis en la transferencia de tecnología, no hubo énfasis en materia de una revolución educativa, no hubo énfasis en materia de incorporar las micro, pequeñas y medianas empresas al comercio internacional, no hubo tampoco énfasis, porque era un pecado, hablar de una política inteligente de sustitución de importaciones. Todo esto lo iremos platicando a lo largo de los programas que pensamos compartir y ofrecer a la amable audiencia que de alguna manera vamos a estar muy atentos para hacer una reflexión colegiada y enriquecer estos conceptos. Y también vamos a abordar el hecho de por qué es importante esta temática. Pero continuando con la pequeña, muy breve aquí, semblanza, les decía que pues he sido 2 veces candidato, también bueno, pues en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, asesor de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 2 veces candidato a diputado federal, en ambas ocasiones por movimientos progresistas de aquella época, que luego se fueron poquito a poquito deteriorando. Ya la segunda vez era un movimiento progresista muy cuestionado, pero sin embargo tomé la decisión de participar para permear en la agenda los conceptos de un servidor que creo que son nacionalistas, patriotas y de utilidad económico, política y social. Asimismo, fui asesor en la Comisión de Energía, en la propia Cámara de Diputados, de Senadores, y también en la Comisión Especial de Comunicación Social. En esta fue el único intento que no se abortó de un nuevo pacto social en aquellos años.
y hubo una mesa para el cambio, la reforma del Estado. La reforma del Estado participamos para que no fuera el TRIFE, para que no fuera la Cámara de Diputados la que evaluara las elecciones. Y por otro lado, sino el Tribunal Federal Electoral. Fue un paso que se dio. También en otros se certificó y se le dio carácter de ley el derecho a la información, que hoy en día la amable audiencia con las redes sociales hace patente de ello. Pero eran tiempos asiagos, tiempos de oligarquías totalitarias, que lo que dijeran los medios tradicionales era la ley y no había para dónde hacerse. Fue un intento desde una secretaría, desde una comisión especial en materia de comunicación social, la Cámara de Diputados. También, pues podríamos decir que me considero experto en desarrollo regional y en política económica, en el área de moneda y banca, en el área de comercio y finanzas internacionales, en historia económica mundial, que es muy importante la historia. Para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. De dónde venimos en lo interno, de dónde venimos en la región de América del Norte, de dónde venimos. Y de dónde venimos en el concierto de los casi 200 países en el mundo. Muy importante la geopolítica. Y para esto un indicador pues es el análisis dialéctico de la historia. Asimismo he sido corresponsal para diversos medios en las conferencias, en este gran esfuerzo que hace el señor presidente por tener un diálogo circular, una información inmediata a la población, para que la población se involucre en la parte de la política, de la economía, de la política social, para que sea parte medular, y no como antes que decían, no, la política déjanos a los políticos nada más, ¿eh? Sí, no, pues fíjate a dónde fuimos a dar. Y bueno, pues sí, es muy loable, por eso hago la mención, porque he visto al presidente cómo hace un gran esfuerzo, ni se le nota porque lo hace con gran gusto, pero sí, con gran gusto lo hace el presidente, con gran espíritu patriota, con gran espíritu demócrata, con gran espíritu progresista. Y lo digo porque lo siento y lo digo porque lo veo y he sido testigo en este gran proceso de información al pueblo de México, que es la mañanera. Quiero nada más concluir ahí, a ver, después de esta pequeña presentación, ¿qué presidente, díganme, qué presidente lo veíamos todos los días a las 7 de la mañana, fresquecito y listo para dialogar con el pueblo? Y luego, ¿qué presidente tenemos tenemos la certeza que gana y que aparte él ya tuvo una reunión antes, digamos, de 6 a 7, sí, de 6 a 7 todos los días. Imagínense estar lúcido con un gabinete de seguridad pública a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Y luego aventarse a veces 3 horas con la audiencia nacional sobre cualquier tema que se toque, sin arreglos, sin contubernios, directo. ¿Cuándo habíamos tenido un presidente de esos? Nada más es para que nos pongamos a pensar. ¿Cuándo habíamos tenido un presidente de esa talla? Es digno de ser reflexionado. Y ya no voy a voltar más porque me saldría el tema. Pero el día de hoy es muy especial. El día de hoy, 27 de diciembre, empezando a las 6 de la tarde, el día de hoy, empezamos este canal que se llama Por Amor a México. Por Amor a México es el nombre de este canal. Por amor a México, de ustedes, los que nos hagan el favor de escucharnos y de vernos. De ustedes, los que nos hagan el favor de participar. Por amor a México.
y de un servidor, humildemente tratando de esforzarnos por coadyuvar al desarrollo pleno, sustentable, sostenido, equilibrado, incluyente de este gran país que se llama México, que siendo la 14ª economía del mundo, ocupa lugares 150, 160 en materias tan importantes de 193 países, 160, 150, en ese rango, en rubros tan importantes como los principales problemas del país: la colusión, la corrupción, la impunidad. Es por eso que es importante, no nos merecemos. Si somos la 14ª economía, pues debiéramos de tener el 14º nivel en educación, debiéramos de tener el 14º nivel en transparencia, en rendición de cuentas, en fiscalización, etcétera. Pero bueno, por eso es por amor a México. Se trata de un hombre largo, pues también larga es la tarea por México. Se trata de un hombre consentido, de un hombre que engloba lo que queremos contribuir, aunque sea modestamente, en este programa. Y bueno, se trata de innovar, de romper viejos paradigmas. Yo considero que por amor a México es un nombre correcto, pues se trata de concientizarnos de que solo con un profundo amor a México podremos salir adelante. Solamente cambiando nosotros mismos, siendo capaces de tener un amor al prójimo, siendo capaces de ponernos en los zapatos del desprotegido, ponernos en los zapatos del pequeño empresario, poniéndonos en los zapatos del pueblo en general, que podremos salir adelante. Lo digo porque la verdad es hora de desterrar la mezquindad, es hora de dar lo mejor de nosotros mismos, cada uno como ciudadano y el país como un todo. Por eso no hay cabida para separatistas. Hoy en día no hay cabida para golpistas, no hay cabida para reaccionarios, no hay cabida para sectarios, no hay cabida para racistas, no hay cabida para elitistas. Que quede claro, el México de hoy demanda justo lo contrario a esos terribles y fatídicos y nefastos y perversos flagelos. Hay que dejar atrás los egos. Es tiempo de dejar atrás las rencillas. Es tiempo de dejar atrás los rencores, los intereses individuales o de grupo. Para empezar, pues los que estamos comprometidos con las tesis fundamentales de la 4T y los que no, también convencerlos, explicárselos de buena manera, de manera respetuosa, tolerante, sujeta a debate, para que veamos que las tesis fundamentales de la 4T, pues, casi diría yo, de veras, no tienen un lugar muy amplio para discusión, por decirlo amablemente, para no herir susceptibilidades. Sí, se requiere, pues obviamente, una cuarta transformación, no hay otra. Pues si no hay de otra, pues tenemos que purificar la vida pública de México. Imagínense ya a qué nivel llegamos. Hagan de cuenta que un 98% de impunidad. ¿Cómo es posible que de 100 denuncias que se lleven a cabo, de 100 delitos que se lleven a cabo, solamente un 2% se le crea una tarjeta, una carpeta? Tenemos que mejorar notablemente nuestro sistema judicial en el país. Se están haciendo esfuerzos, se está buscando transformar, pues hay que ir a fondo en esa reforma. También requerimos, y ya lo hemos hecho, con el apoyo de la gran mayoría de los mexicanos en estos 2 años de cambio estructural, de cambio de régimen,
hemos logrado establecer la corrupción como un delito muy grave. Hemos logrado estigmatizarla, que se vea mal una persona corrupta en la mayoría del pueblo. Y pues por eso digo yo que son tesis que todos como mexicanos debemos comprar. Debemos comprar como mexicanos, tanto los que estamos en el país como los que están en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Aquí buscamos hacer un análisis crítico, propositivo, constructivo, analizar la situación política, económica y social, con un gran esfuerzo colegiado para identificar los cuellos de botella para el desarrollo sostenido, sustentable y equilibrado. Necesitamos llegar a determinar con exactitud las soluciones para distender estos cuellos de botella, para abatirlos, para lograr superar los retos. Requerimos definir los cambios estructurales requeridos, aunados al ya gran cambio estructural del cambio de régimen, que la cuarta transformación, que es apoyada por la gran mayoría del pueblo de México, pero tiene que ser complementada, no es más que el principio del cambio. Si queremos tener el país que nos merecemos, el país que históricamente debiéramos ser, el país que geopolíticamente debiéramos ser, el país que antropológicamente debiéramos ser, el país que espiritualmente y socialmente debiéramos ser, tenemos que continuar con un proceso dinámico de adaptación, de cambio. El aprovechamiento de las oportunidades es algo muy importante. Hay que señalar que México se le fue de noche la primera revolución industrial. Se le fue de noche la segunda revolución industrial, salvo en algunas excepciones de algunos nichos y de algunas latitudes geográficas. Se le fue de buena medida de noche la tercera revolución industrial, aunada a la globalización. ¿Qué nos dejó la globalización? Mucho comercio internacional, sí. ¿Con qué valor agregado? ¿Con qué contenido nacional? ¿Con qué desarrollo de tecnología? ¿Con qué incremento en el ingreso per cápita? ¿Con qué nivel de desarrollo? ¿Con qué nivel de incremento? ¿Con qué nivel de incremento en el coeficiente de desarrollo humano? Pues muy. Sí, pues decíamos que hemos sido latecomers, como dicen algunos tratadistas, como Walt Russell, que es un tratadista nominado al Premio Nobel por un libro que se llamó Stages of Growth, que es Etapas de Desarrollo. Es una Biblia de la economía, de la historia económica moderna mundial. Y ahí señala que llegamos tarde a las diferentes revoluciones industriales que le tocó vivir. Ya él falleció, no le tocó en buena medida esta tercera ni esta cuarta revolución industrial. No le tocó la sociedad de la información y la economía del conocimiento, ni tampoco el Internet de las cosas, ni la inteligencia artificial, ni las computadoras cuánticas, ni la mecatrónica, ni la robótica, ni la nanotecnología. Pero hasta donde nos quedamos llegamos tarde. Y ya pueden saber y imaginarse con estos términos cómo vamos hoy en esos rubros tan importantes. Entonces el aprovechamiento de las oportunidades es muy importante, lo vamos a señalar y a abultar aquí de manera recurrente. Un desarrollo regional equilibrado. No todo el país es algunos estados de mayor desarrollo relativo. Tenemos estados de un menor desarrollo relativo que tenemos que atender. No podemos irnos de largo y dejarlos atrás. Debemos caminar todos juntos al mismo paso.
cada quien dependiendo de su nivel de desarrollo, pero pendientes de que no se rezaguen, pendientes de que haya justicia social. Eso si queremos un país, si queremos un país próspero. Asimismo, el fortalecimiento del mercado interno es otro tema muy importante. La incorporación directa e indirecta de las MIPYMES, de las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas del país, que son la mayoría de las empresas que generan la mayoría de los empleos en el país. ¿Cómo las vamos a desatender? ¿Cómo no las vamos a procurar? El neoliberalismo se ocupó de atender las grandes transnacionales, las grandes corporaciones. ¿Y qué nos quedó al pueblo de México? Me queda muy presente porque he sido obrero, me queda muy presente porque he sido empresario. Toda la situación que vive el día a día el obrero, el día a día el micro, pequeño empresario heroico, el esfuerzo que llevan a cabo la micro, mediana, pequeña empresa. Si bien no se trata de estigmatizar a la gran empresa, ni mucho menos. Al contrario, hay que reconocerle su trabajo. Pero que no se cuelen ahí delincuentes de cuello blanco, que no se cuelen ahí traficantes de influencia, que en contubernio con funcionarios corruptos llevan a cabo la colusión en detrimento de todo el pueblo de México, robándole el futuro a todo el pueblo de México, un grupito pequeño. Pero ese es el grupito reaccionario. Es pequeño, pero tiene mucho poder económico. Y por eso, digamos, con falacias, agrede, con falacias, trata de desorientar. Y esta es la lucha de nosotros aquí en este programa. Por eso se llama Por Amor a México. Estamos invitando a todo México, estamos invitando a toda la audiencia. Estamos invitando al pueblo sabio, porque el pueblo es sabio, que quede claro. Y más sabio va a ser en la medida que participe en este tipo de programas, en la medida que se involucre en la toma de decisiones a nivel comunidad, a nivel municipio, a nivel estado, en las 32 entidades federativas, en los 2.500 municipios, en las más de 230,000 comunidades de este gran país que se llama México. Por esa razón es que estamos muy motivados con este nuevo programa, con este nuevo canal que se llama Por Amor a México. Asimismo vamos a tocar, y bastante recurrentemente, el tema de la revolución educativa. Discúlpenme, pero no se trata de una reforma educativa de tipo laboral. Oye, no se vale echarle la culpa a los maestros. Si antes hacen, con los sueldos que tienen, con las prestaciones que tienen, con los servicios de salud que tienen, con las instalaciones que tienen los pobres. Antes hacen los maestros. Se requiere amor a México para ser maestro. Y más que nada, en México se requiere superlativo amor. Es por eso que estamos motivados para este programa. Asimismo, vamos a hablar de una gran cruzada por la competitividad, porque no hay desarrollo gratis. El desarrollo viene de un aumento de la productividad multifactorial, que vamos a explicar en palabras simples lo que es. La productividad multifactorial es la que hace que un país, una región, un estado, una ciudad, un vecindario, una colonia tenga desarrollo. Pero antes de desarrollo va a tener competitividad. Si tiene competitividad, tiene desarrollo. Pero para tenerlo tiene que tener un incremento sostenido, sustancial, en materia de productividad multifactorial. Estos son los temas que no debieron nunca estar fuera de la agenda federal, estatal, municipal, nunca. Al contrario. Y bueno, esta es, como pensemos, pueblo sabio,
¿Qué debe hacer el pueblo sabio? ¿Qué debe hacer el pueblo sabio? ¿Qué debe hacer la ciudadanía? ¿A quiénes me refiero? Pues me refiero al pueblo, me refiero a las personas de la tercera edad, me refiero a las mujeres principalmente. ¿Por qué principalmente? Porque son el núcleo de la familia. Han demostrado ser muy eficientes y están marginadas. Están marginadas de manera impropia y de manera no favorable para el país. Debemos de tener una igualdad de género a ultranza, definitiva. Debiéramos de tenerla. Ya hemos pagado un costo muy alto por no tener a las mujeres involucradas en todas las actividades del país de igual a igual con los hombres. Es un hecho irrefutable. Y vamos a hablar de las particularidades y de por qué sostenemos esta teoría. Y vamos a ver cuantitativamente cuál es el costo de no tener a las mujeres. ¿A cuánto le cuesta al país de no tener de igual a igual las mujeres en este país? También asimismo, el hecho de no tratar bien a los jóvenes. El hecho de no dejarles opción a los jóvenes. El hecho de no darle oportunidad a la población económicamente activa, a ese gran bono demográfico que tiene el país y que se tienen que emigrar a otros países para hacer fuerte a otros países cuando en este lugar pudieran tener todo, desintegrándose las familias, despoblándose las comunidades, desarticulándose las cadenas productivas. ¡Qué gran tragedia! Estos temas los tienes que tocar. Tú, pueblo de México, lo tienes que tocar. Tú, funcionario público, lo tienes que tocar. Persona con aspiración a un proceso electoral, a una representación. Asimismo, los milenios, que hoy pues tienen un alto potencial en el desarrollo del país por su conocimiento, porque les tocó vivir todo el cambio tecnológico, el uso de la tecnología, el uso de las tecnologías de la información. No podemos desaprovechar ese bono, que se vayan a otros países. Es muy importante. Entonces, concientizar. Aquí es un granito de arena, se llama Por Amor a México. Es un canal que va a estar saliendo programas, videos. Y entonces pienso yo, y permítanme hacer una analogía anatómica, tanto todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos debemos de recopilar información, debemos desarrollar ideas, debemos ver las experiencias nacionales e internacionales en materia de la cabeza. Debemos de procesar esta información, valorarla, concluir, definir recomendaciones de política, incluyendo su diseño, delegación, coordinación, ejecución. Esto es la cabeza del pueblo sabio. Esto debe pasar en la cabeza del pueblo sabio, que ya demostró tener una madurez y una sensatez y un conocimiento muy importante. Porque dijo, hasta aquí llegamos. Ya no más corrupción, amparada por el Ejecutivo. Ya no más corrupción, inducida por el primer círculo del presidente. Ya no más. Y barrer de arriba hacia abajo, como las escaleras. Eso fue importante, esa decisión, y demuestra ser un pueblo sabio. ¿Qué frentazo se dieron los que creían que nunca despertaría el pueblo de México? El corazón. Debemos de buscar nosotros mismos y exigir a las clases políticas, nosotros como ciudadanos, un sentido humano de la política pública, no un sentido numérico, no un sentido que el Fondo Económico Mundial o que el Fondo Monetario Internacional
o que el Banco Mundial nos avale con un numerito, no. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa en las colonias? ¿Qué pasa en las rancherías? ¿Qué pasa en las grandes ciudades con Juan Pueblo? Sentido humano, una justicia social y sobre todo una igualdad de oportunidades. Porque, qué desiguales son las oportunidades en nuestro México, ¿eh? Y qué caro le sale al país. Hay muchas teorías. Yo me he pasado la vida estudiando teorías y les puedo decir que hay muchas teorías y hay comprobantes científicos de que un país que no tenga estos ingredientes no sale adelante. No todos son numeritos. No todo es economía. Está la parte social, la parte política, antropológica, histórica. Eso debe ser parte del corazón del pueblo sabio. Pero el pueblo sabio también debe tener un bombeo de sangre hacia todo su cuerpo. Es decir, recursos. Los recursos deben de llegar al pueblo sabio. Y directamente, como la sangre llega al organismo, no llega con intermediarios, ¿verdad? Así directamente deben llegar los recursos. Debe haber un conocimiento. Debe llegar el conocimiento a todo el mundo. No se vale que tengan a la gente enajenada. Vamos subiéndole de nivel a los medios. Vamos exigiéndole a los medios masivos de comunicación que tengan contenido importante para el desarrollo de nuestro pueblo. Ya basta que nos enajenen con boberías. Si bien la recreación se vale, no debemos nada más pura recreación y no tener una concientización del entorno nacional y mundial. La tecnología. La tecnología se ha ignorado. Se ha ignorado como política pública la tecnología. Sí, hemos tenido grandes en el tamaño y en el dispendio de instituciones. No voy a mencionar nombres. No quiero que empiece a arder Troya antes de tiempo. Pero bien sabemos a los institutos y a las comisiones y a los consejos que nos referimos. ¿Hasta qué punto se ha desarrollado la tecnología? Con la apertura, ¿hasta qué punto absorbimos y desarrollamos tecnología en los acuerdos? Bueno, el acuerdo de Bucareli, pues ese no se les puede hablar porque ya tiene 100 años y está oculto. Todavía no se sabe. ¿Qué es lo que decía? Muchas versiones hay. Pero lo que sí les puedo hablar del Tratado de Libre Comercio y del propio Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Debemos de buscarle el lado tecnológico. Sí, que vengan a producir. Sí, que haya inserción, mancomunación de las cadenas productivas de acuerdo. Pero también un desarrollo tecnológico a la par. Y ahí va muy aunado al tema de competitividad que vamos a abultar. Todos estos temas los debe manejar la población. Es un esfuerzo por un granito de arena para que la gente esté concientizada de los temas importantes que nos ocupan hoy como mexicanos. Asimismo, el bombeo de la sangre, siguiendo la analogía del cuerpo del pueblo sabio, es la capacitación. Debe haber una capacitación real de la fuerza productiva nacional, competitiva, innovadora, emprendedora, para que todo funcione, para que funcione el financiamiento del desarrollo, para que todo el cuerpo del pueblo sabio y por lo tanto del país se desarrolle. También debemos de tener humanismo en el corazón, valores éticos, espirituales y cívicos en el corazón del pueblo sabio. También debemos de verificar que los apoyos lleguen en tiempo y forma. Hay mucha inquietud, aún hoy, en la cuarta transformación, aún hoy con la intención del presidente de mandar los recursos directamente, aún hoy. Yo que he viajado por muchas comunidades en el país, me he percatado que hay gente que dice todavía queda por hacer. Si ven, ha sido un gran cambio, y ha sido de gran ayuda.
Sin eso, ¿qué hubiera sido el país? ¿Qué hubiera sido el país sin esa ayuda abajo, en esta época de pandemia? ¿Qué hubiera sido del país sin una austeridad republicana? Si hubiera seguido el dispendio, si hubieran seguido los viajes multitudinarios a todo vuelo de gasto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido eso de gobierno rico, pueblo pobre? ¿Cómo estaríamos ahorita? ¿Con qué dinero compraríamos las vacunas? Pero no me quiero adelantar. Son temas que vamos a tocar. Esto es todo en el corazón como la sangre. Debe llegar a todo el cuerpo del pueblo sabio. Y multiplicado el pueblo sabio, el país como un todo. Las piernas. Déjenme decir qué deben de tener las piernas del pueblo sabio, valiéndome de una analogía. Pues debe haber una movilidad social. No se vale por decreto terminar la movilidad social del país, como se llevó a cabo 36 años, en la época del neoliberalismo. Ya no hubo movilidad social hacia arriba, pura hacia abajo y como tobogán. Dijeron, tenemos que crecer para luego repartir. Tenemos que ayudar a salvar a las grandes empresas, a los bancos, para que cuando llueve arriba, gotee abajo. Pues ni crecimos ni repartimos. La lluvia arriba se fue a otros países y ni siquiera goteó en el país. ¿Qué quiero decir? Pues nada, 36 años de un crecimiento, si acaso, hasta maquillado, pero del 2%. Sí, pero en un país donde la población crece al 2% o al 1.9%. Entonces, ¿dónde se va el incremento del ingreso de la gente en su bolsillo? ¿Dónde se van las aspiraciones de la gente? Las aspiraciones de los padres para los hijos, las aspiraciones de los abuelos para los hijos y viceversa. ¿Dónde se va? Se va por el caño de la inmundicia, de la corrupción, del retroceso social. Es por eso que eso debe de estar muy claro en las piernas corriosas, dinámicas, fuertes del pueblo sabio, la movilidad social. Debemos como pueblo sabio aspirar a la movilidad social. También a la soberanía energética y alimenticia. Es muy difícil una autarquía. ¿Autarquía qué es eso? ¿Con qué se come? Autarquía es cuando un país se cierra y busca ser autosuficiente en todo. Es muy difícil, porque la asignación de los recursos es desigual en el mundo. Entonces habrá países que produzcan mucho más eficiente, eficaz y efectivamente cierto producto. Y entonces, pues al otro país le conviene mejor importarlo. Pero también hay algunas soberanías básicas. Si el país aquel tiene energía, pues no debe de dilapidarla o pasarla al mejor postor para que lo tengan sujeto, controladito. Y en época de situación ríspida o de guerra o de contrapunteo entre naciones, pues ahí te ves, pero yo tengo tu energía. No se vale. También lo mismo con los alimentos. La conectividad. La conectividad es muy importante. La hemos olvidado, la conectividad. Tenemos grandes partes del país. Pero ¿cómo iban a conocer el país los políticos de antaño si se la pasaban en jets privados, en helicópteros? Hay que conocer el territorio a ras de tierra para saber la conectividad. Hay que conocer, ahora que estamos en época electoral, los candidatos tienen que conocer las calles de su ciudad,
las avenidas, los medios de comunicación de sus distritos, para que sepan cómo vive Juan Pueblo. La inversión mixta. También debemos de tener una inversión mixta. No se puede con la inversión privada nada más. Las piernas, la movilidad. Debe tener inversión la movilidad de un país, de una sociedad, de una economía. Debe tener esa movilidad que le da la inversión mixta, privada, internacional, doméstica o nacional. Internacional, nacional y pública. No se trata de pelearnos con la inversión de ningún tipo y no se está peleando. Este régimen, esta nueva administración, no se está peleando, al contrario. Asimismo, la transferencia de tecnología que decíamos, es como un ejercicio que le da mayor vitalidad a las piernas del pueblo, el uso tecnológico. No se vale que estemos usando la tecnología para oír pues cuestiones banales, memes tontos, desinformación, música que hasta te mata las neuronas por el estruendo. Y yo sé que en música, en colores, en muchas cosas, pues, hay libre albedrío, ¿verdad? Pero buscar un equilibrio, que la nueva tecnología nos sirva también para informarnos qué pasa en el mundo, para saber el cambio tecnológico, para ver hacia dónde vamos, para ver cómo está cambiando el empleo, cómo está cambiando la demanda de trabajo en esta cuarta revolución industrial. ¿O queremos llegar también de noche a ella y que nos pase de noche? No creo que queramos. La atracción de inversión, el valor agregado y el contenido nacional al mercado interno, el aprovechamiento de las oportunidades de los 14 tratados de libre comercio. Lo vamos a decir hasta la saciedad. ¿Qué funcionario sabe de eso? ¿Qué político sabe de eso? Pues deben de saber. ¿Y por qué? Porque el pueblo sabio se los debe de exigir. Y de eso se trata este programa. Para que las piernas del pueblo sabio puedan caminar hacia un mejor estadio de desarrollo, hacia un estado de bienestar. Requerimos estos ingredientes. El fortalecimiento de las MIPYMES y la economía social, las cooperativas productivas de consumo, que se han estigmatizado en el mundo neoliberal, siendo más papistas que el Papa, por favor. En las universidades estadounidenses, hasta las bibliotecas, hasta las librerías, donde venden los libros, son cooperativas de consumo. Y solamente de esta manera lograremos ser un país de alto rendimiento. Como un atleta de alto rendimiento, ¿qué pretende el pueblo sabio? Tener un alto rendimiento, ¿para qué? Para tener un legado que dejar a las futuras generaciones, para sentirnos orgullosos de nuestro México. Entonces, por esa razón hago esta analogía anatómica. Un pueblo próspero, justo, con un desarrollo pleno, sostenido, sustentable, equilibrado, competitivo. Ejemplo mundial del estado de bienestar. De eso trata este programa. Podría seguir y seguir dando temas, pero son algunos de los temas medulares que este nuevo canal, Por Amor a México, va a tratar de manera periódica. Este programa no se limita a definir qué es imperativo hacer, los qué es. No, por el contrario, busca determinar los cómo hacerle. Es decir, busca de manera colegiada con la audiencia y eventuales participantes que haya, esclarecer y definir cómo enfrentar el reto más grande. Desde la revolución, desde 1910 a 1921. Hoy estamos ante el principal reto en 110 años. ¿Qué hubo? ¿Se vale todavía andar con mezquindades?
¿Se vale todavía andar con envidias? ¿Se vale todavía anteponer el interés personal al de grupo en cuestiones públicas? ¿Se vale? ¿Será bueno para nuestros hijos? ¿Será bueno para nuestros nietos? Hay que reflexionar con una mente abierta. Hay que difundir los conceptos fundamentales de la cuarta transformación de la vida pública de México, para que el pueblo sabio sepa, para que el pueblo sabio le exija a los gobernantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador no puede solo, ni tampoco con su grupo de principales colaboradores, no pueden solos. Se necesita un movimiento del pueblo sabio, de su cabeza, de su corazón, de sus brazos, de sus piernas, de su espíritu, para poder llegar a ser el México que aspiramos. Es por eso que en este programa vamos a tratar mucho cómo superar la situación de la recesión económica, que espérenme, no la buscó el gobierno, ni se la achaquen a la 4T, no. Fue una locomotora mundial que chocó contra todas las economías del mundo. Es algo de carácter exógeno. Antes el presidente con su sabiduría logró frenarla, logró mitigarla, logró que el país siga funcionando. Pero necesitamos de todos para salir. Por eso hay que difundir, hay que debatir, hay que involucrarnos. Y de eso se trata este programa. Buscamos minimizar el costo social y alcanzar un anhelado y merecido desarrollo pleno, sostenido, sustentable, equilibrado, incluyente. Aquí cabemos todos. Eso es lo que buscamos, miren. Ya nomás les voy a decir una cosa. ¿Qué presidente de la República conocen ustedes? A ver, díganme. Que conozca más el país que el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué presidente de la República hemos tenido que haya ido a más comunidades? Que se haya codeado con el pueblo, que se levante a las 5 de la mañana para estar listo a las 6 y hasta las 10, y de ahí todo el día y gran parte de la noche, todo por 100,000 pesos. Díganme ustedes, no se vale, oigan, no se vale difamar. Ahora, cuando insultamos al presidente de la República, nos insultamos a nosotros mismos, porque es nuestra máxima investidura. Yo les puedo decir, miren, tengo fácilmente 40 años de analizar esto. En algunas épocas de sol a sol, de noche a noche, y también he sido obrero. He terminado el día completamente con grasa, pintura, aceite en la cara. También he sido hombre de campo. También he sido luchador social. Nos han vapuleado, estigmatizado, de todo. Y les puedo decir, tenemos un gran líder. No todo el mundo puede estar de acuerdo, ok. Pero los preceptos fundamentales de la transformación dejan muy poquito margen para la discusión. Ya no perdamos tiempo en estar discutiendo. Unamos fuerzas, hagamos un lado la mezquindad, entendamos que son cambios, que en el siglo XXI no puede haber las canonjías, que no es la época de las monarquías, yéndome más atrás, que no es la época del señor feudal, que hasta el derecho de pernada daban los en aquel entonces llamados plebeyos al señor feudal. Hoy en día ya tenemos en la mano toda la información del mundo y la puede tener cualquier mexicano. Ya no se pueden dar el lujo esas clases oligárquicas. Y que quede claro, no todo el que tiene es malvado. Y que quede claro, el empresario es una persona muy importante que merece todo el respeto
al igual que el obrero, al igual que el campesino. Lo que sí no se vale, que traficantes de influencias, delincuentes de cuello blanco, en colusión con funcionarios, con gobernantes, con políticos corruptos, que no tienen amor verdadero al pueblo, que no buscan un cambio verdadero. ¿De qué está hambriento hoy el pueblo de México? De un cambio verdadero, de que ya no sea más de lo mismo. Es aquí donde estamos dispuestos a debatir con humildad, a debatir con profundidad la agenda nacional, los grandes problemas que aquejan al país, donde pretendemos de manera tal vez muy modesta contribuir con un granito de arena a que el pueblo maneje estos conceptos para que cuando de cualquier color, digamos, de cualquier posición ideológica, algún político, pseudopolítico más bien, con politiquerías de banqueta, trate darle a tole con el dedo al pueblo, diga el pueblo no. Ya por sí el pueblo tiene el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero la información es vital. Y aquí vamos a tratar de contribuir, nos vamos a esforzar por amor a México, como se llama este programa, por amor a México. Y por amor a México les pido que lo vean. Y por amor a México les pido que le den seguimiento. Y si me equivoco, pues corríjanme. Vamos a procurar que sea un diálogo abierto, respetuoso, propositivo, respetuoso para los que no piensan igual que nosotros, respetuoso para las autoridades que nos representan, respetuoso para las diferentes clases sociales, respetuoso para los diferentes estratos poblacionales, por edad, por origen étnico, por ubicación geográfica, por nivel de desarrollo intelectual, económico, espiritual, comunitario, político. Vamos a actuar con tolerancia, vamos a actuar siendo proactivos, vamos a tratar de contribuir por un mejor México, por amor a México. Pues el día de hoy, concluyendo, su servidor, su humilde servidor, el doctor Carlos Cabeza Reséndez, apela a la audiencia, apela al pueblo de México, apela a los cibernautas a que en la medida que puedan se enteren de la vida pública del país. Este va a ser uno más de los esfuerzos por cumplir con este objetivo. Que pasen muy buenas noches. Les deseo una continuación de estas fiestas decembrinas para los que somos creyentes, pues de la Navidad, ¿verdad? Para los que somos creyentes, la Navidad. Y también un próspero año nuevo hoy, que siempre debemos de tener una esperanza por ser mejores en lo individual y una esperanza por ser mejores en lo colectivo y en lo nacional. Muchas gracias. Buenas noches.